Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Empiezo a saludar a los amigos que ya empiezan a conectarse en esta mañana a esta interacción que hacemos permanentemente y con ganas de poder brindarles siempre una opinión, un disparador, la posibilidad de hacer un mate cebado en la mañana compartiendo con usted este ida y vuelta. Varias cosas han quedado claras a primeras horas de la madrugada. En primer lugar, que el presupuesto nos roba literalmente a la República Argentina en un ajuste brutal, feroz, 400.000 millones de pesos. De esos 400.000 millones de pesos que vamos a destinar o que van a ser parte de esa sangría que significa el pago de la deuda y sobre todo ahora del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, no determina otra cosa más cabal, más contundente que no sea un país absolutamente colonial. Un país servil, un país en función directa de los intereses del sistema financiero. Bueno, todo esto que ya sabemos, que significa el diagnóstico, también tiene que ver con las posturas de absoluta dignidad, no solamente de los trabajadores organizados, no solamente del pueblo trabajador, sino fundamentalmente también de algunos referentes de la oposición. Decía Cristina Fernández de Kirchner al término de su alocución que convoque el gobierno sobre todo a sectores para consultarle si el camino que están haciendo no va a traer las consecuencias que todos ya sabemos va a ser absolutamente previsible. Y digo ya sabemos porque si hay algo que ya tenemos en claro es que el presupuesto que se aprobó en esta madrugada no se va a aplicar. A ver, si hay algo que tenemos claro es que es el presupuesto de ajuste que quería el Fondo Monetario Internacional, que no era el que querían los gobernadores de las provincias. Bueno, el presupuesto 2019 es inaplicable. Y entonces viene la otra pregunta a continuación, viene el pasito posterior a continuación, que no es otro de, si no se puede aplicar el presupuesto, si este presupuesto es inaplicable, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es lo que le vengo señalando hace bastante tiempo también. Estamos a pasitos del default. Estamos a pasitos de la imposibilidad de la Argentina de pagar. Y usted mira, pero ¿cómo? Con un ajuste brutal, con un destino de fondos directamente destinados al pago de la deuda. ¿Cómo no vamos a pagar? ¿Cómo no vamos a seguir siendo los buenos pagadores de deuda? Y ¿sabe una cosa? Todo se, relaciona con todo. Un gobierno que no tiene respuestas a la contención social, un gobierno que deliberadamente, casi burdamente, le dice a los trabajadores: su salario es mi variable de ajuste. Su salario va a ser precisamente lo que vamos a necesitar para pagarle a los fondos acreedores. Bueno, es claro la respuesta, es claro el camino y es claro también lo que sabemos. La oposición mostró lo que todos también ya sabemos. La debilidad, por un lado, de la no unidad que se tiene que generar y fundamentalmente se tiene que aplicar en estos tiempos. El Senado de la Nación mostró, y eso me parece que es a lo mejor el indicio más importante de lo que tenemos en estos tiempos, que no todo es lo mismo, que hay, por lo menos con circunstancias de condicionamientos políticos, de conveniencias, acercamientos a un bloque común. Ese bloque común hoy no puede ser otro que el de resistir este programa económico que ya quebró, que ya fracasó, pero que ahora le suma la necesidad de un organismo internacional como el Fondo Monetario para poder, finalmente que se cumpla el pago, que se cumpla concretamente lo que ellos prestaron. Y aquí también me detengo. Pablo, un abrazo grande. Allí Luisito lo veo, Daniel también, a Ricardo, a varios amigos allí que se están sumando, Gladys por allí, a Vero, un beso grande. Sé fundamentalmente que son tiempos de determinaciones, son tiempos en donde es muy necesario esto que estamos haciendo en la mañana porque además nos ubica en un tiempo que parece atemporal, que parece que no es de ahora, que parece que se disluye por el aire, pero sin embargo son tiempos de definiciones. Estamos ya en un año electoral, no espera el 2019, ya estamos en un año electoral. Ahora este año electoral que va a determinar candidatos, que va a determinar posibilidades alternativas, tiene que tener programas de gobierno. Hay algo que me decía el otro día un amigo con absoluta razón, alguien que también estaba en los medios de comunicación y alguien que también se encargaba de comunicar. Nos hemos acostumbrado al discurso tan sintético, tan impactante en lo emocional y tan falto de contenido de este gobierno, o si usted quiere del neoliberalismo, que nos han imposibilitado ver
que por abajo subyace lo que creo yo tiene que ver fundamentalmente con una nueva forma de cultura, con una nueva forma de comunicación, donde va a haber emoción, donde tendrá que haber un nuevo lenguaje, donde tendrá que haber la sumatoria de voluntades, pero fundamentalmente donde tiene que aparecer un programa. Tenemos que empezar a hablar de programas de gobierno, de políticas de Estado. Ya está, no empecemos a llorar más, el diagnóstico lo conocemos, si no parecemos las viudas que están en el velorio esperando que el familiar más directo nos diga, ¿sabe una cosa? Era un buen tipo el que se murió. Y en realidad no tenemos que esperar que digan que es un buen tipo el que se murió. Tenemos que empezar a pensar qué va a hacer la viuda para adelante, cómo va a ser, cómo va a afrontar no tener ya a su esposo, para utilizar una metáfora un poco más explicativa de lo que le quiero señalar. También en este día, y parte de la desidia del gobierno, tiene que ver con el Ara San Juan. Bueno, nosotros desde aquí, yo me sumo a muchos homenajes, reconocimientos que le van a hacer a los tripulantes, pero yo quiero decir que el huerfanismo de la no búsqueda, o de la búsqueda, si se quiere, tardía del Ara San Juan, en definitiva, tiene que ver también con un huerfanismo que está sufriendo en las familias. Y me parece que es importante empezar a hablar del acompañamiento a las familias, porque ya la memoria, y sobre todo la memoria colectiva, de esos 44 hombres que son parte ya de la historia argentina, hombres y mujeres que son parte de la historia argentina, evidentemente nos van a retumbar permanentemente en nuestras conciencias. Por eso, reitero, es un tiempo de programas de gobierno, es un tiempo de propuesta concreta, de unidad sí, de necesidad de la unidad sí, de mirar si la unidad tiene colores y sabores distintos ya a esta altura, que hemos aprendido a comer casi, le diría yo, como una hiena, la carroña, como sabemos comer las sobras. Bueno, ya no podemos estar deteniéndonos fundamentalmente en tiempos en donde la pureza del ideal no sea el de salvar a la patria. El ideal que los tiene que unificar, el ideal que todos tenemos que marcar, tiene que ser el salvataje de la nación, porque la verdad se está hundiendo. Y si no empezamos a entender que se hunde, si no empezamos a entender que ya no hablemos de Titanic, hablemos ya de un barco que se viene a pique, absolutamente a pique, es importante decirle que ahora con este presupuesto inaplicable, porque otro de los elementos que va a tener este presupuesto no se va a poder aplicar, que las provincias van a tener que rechazar fundamentalmente en la práctica directa cuando hacen aplicación de lo ejecutado en su presupuesto. Y allí ya rompe con esta lógica que tiene este presupuesto, reitero, donde 400.000 millones de pesos van socavados, únicamente van para las arcas del Fondo Monetario, es decir, para el pago de intereses, de deuda y de deuda. Somos el país más endeudado del mundo, somos en consecuencia el país más dependiente del mundo. ¿Se entiende? Si vos tenés una deuda tan atroz como la que tenemos, si los que gobiernan siguen haciendo negocio, además de sumar la deuda, le sumamos la dependencia. Y esto es lo que hay que empezar a plantear, volver a ese viejo apotegma de liberarnos de la necesidad de la autonomía, de la necesidad de ir construyendo un país distinto. Bueno, Gustavo, doctor, un abrazo grande. Hay muchos amigos que se empiezan a conectar y en la mañana y que empiezan a compartir este editorial. Es bueno que cuando ustedes colocan mensajes, sobre todo aquí, ese mensaje pueda ser visto por otros amigos que también se suman y vayan compartiendo opiniones. Hay que agradecer, como siempre lo digo, a la gente del portal Patagónico de Noticias, a la Perón TV, Yo no me banco este gobierno, el laburo de Nico Nogales, Vero, que también, Vero Bengochea, que también hace un laburo allí de colocar el editorial en otros grupos. Es decir, se va haciendo esta cadena de comunicación. Estuve en Neuquén Capital saludando a todos los amigos allí también, que se expresaban en función de este editorial, agradecerles también la deferencia, amigos del norte. Quiero mandar un saludo, permítame un instante, un saludo también a Daniel Sosa, allí en San Luis, un amigo que cumple años, así que bueno, le mando un abrazo grande a Dani, y sobre todo a la importancia y a la impronta que tiene un espacio comunicacional en estos tiempos, en donde parece que la comunicación no llega, en donde parece que no nos escuchamos, en donde parece que la intolerancia reina, y sin embargo empezamos a confluir. Ya lo decían los viejos paredones en la década del 70 de Uruguay, ¿no? El río da tantas vueltas, pero finalmente sabe a dónde va. El cauce nos va a llevar.
Y en definitiva ese cauce que nos lleva es un cauce que tiene que ver con el objetivo final, ¿no? El de, vuelvo a señalar, salvataje de la nación. Son tiempos de salvataje de la patria. Inexorablemente hay que salvar al país. Y usted me dirá, bueno, pero es tan tremendista la situación. Es tremendista. No tenemos todavía dimensión de lo que significa un ajuste de 400.000 millones de pesos. Es atroz, es voraz, no te deja con aire para respirar, Si a esto le sumas la inflación, casi en hiper, si a esto le sumas ya que tenemos 2 dígitos de desocupación, el cóctel Molotov es terrible. Y va a ser así. Quería agradecer en esta mañana, no pude en el día de ayer, hubo compromisos que tuvimos que atender, pero bueno, nos sumamos en el día de hoy. Un abrazo, como siempre, Utopía, a todos los amigos y compañeros que están allí permanentemente. Coloque el editorial en su muro, hágalo circular, esto es lo bueno, compártalo con otros. Silvia, un beso grande, vuelva a hacer que este camino de conducción hacia interrogantes, hacia respuestas. Me estaban diciendo como una novedad que empieza un operativo de especie de clamor para que Cristina Fernández sea candidata a presidente. Bueno, lo que de alguna manera tiene que ver con la necesidad de los referentes, se lo dije, que aparezcan los líderes, que empiecen los líderes a hacer la voluntad colectiva de los que menos tienen. Ese es el gran desafío. Son tiempos para la organización, la unidad y fundamentalmente la alternativa. Si no hay alternativa, no tenemos respuestas ni política, ni cultural, ni social. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9:30, el último día de la semana, Compromiso Inalterable. Un abrazo grande a todos los amigos, y un abrazo de Utopía, para todos.